Yo creo que ¿O ha habido eso, algún momento en tu vida en el que tú sí te has metido a un trabajo con esa estructura de trabajar para otras empresas? ¿O desde que te has sacado tu carrera y demás, te mm, has dicho, no, no, tenías muy claro que lo que quería era emprender? a ver, yo sí creo que el emprendimiento es como algo más de rebeldía, ¿no? Una rebeldía que tienes dentro y que, pues, al final termina saliendo. Es decir, tú empiezas a trabajar en algún sitio. Antes de empezar este podcast, me gustaría daros la bienvenida. Yo soy Vivian Barros y esto es Emprender Afina, un espacio donde te cogemos de la mano para emocionarte al emprender. Aquí estamos una semana más para animarte, empujarte y sobre todo inspirarte, para que crezcas en lo personal y en lo profesional. ¡Despegamos! Bienvenido, Mario, al podcast de Emprender Afina. Es un placer tenerte por aquí. Ujú. Y bueno, teníamos muchas ganas de escuchar todo lo que tienes para contarnos. Pues Mario, él es empresario, es emprendedor y lleva a lo largo de su carrera pues gerenciando muchísimas empresas, mentorando negocios y ahora mismo pues viene a contarnos un poquito sobre sus proyectos, sus nuevos proyectos y sobre todo ampliarnos todo lo que es el mundo de las inversiones inmobiliarias y bienes raíces. Así que nada, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad, esperemos que guste, sobre todo. Sí, por supuestísimo. Yo digamos que siempre he estado ligado al mundo de las empresas. Sí, Yo empecé en una empresa familiar y a raíz de eso, pues bueno, estuve bastantes años. Después monté un negocio con otro socio de una clínica de medicina estética. Montamos otra clínica y sí, montamos un proyecto de montar 5 clínicas. Luego al final, bueno, eso se paralizó un poco. Vendimos las clínicas y me metí a hacer temas inmobiliarios. Y bueno, he estado en la inmobiliaria metido también unos cuantos años y es ahora pues cuando ya estoy más por libre. qué chulo. Antes siempre he estado emprendiendo con otros socios y ahora ya a día de hoy, digamos que cada vez que hago alguna cosita intento siempre hacerla yo solo. Ya estoy solo. Intento para pues eso, no tener que depender tanto de otras personas y tener más libertad. Bueno, Mario, pues cuéntame, súper curiosidad, Sí. porque realmente, ¿en qué momento nace esta parte de ser emprendedor? ¿Tú siempre has sido emprendedor? Sé que tú has empezado dentro de una Ujú. de empresa familiar, pero al final ese tema de esa inquietud emprendedora, ¿siempre la has tenido o sí que en un determinado momento pues tú te has ido a trabajar para otras empresas o Sí. tienes tu carrera? ¿O cómo ha empezado todo eso? ¿De dónde crece? ¿De dónde nace? A ver, bueno, pienso que eso lo llevas un poquito dentro. Te hablo también por amigos míos Sí. que también han emprendido y al final todos más o menos, si les analizas, tienen una estructura básica de rebeldía un poco contra, pues bueno, contra, contra un poquito la sociedad en el sentido que no quieren encasillarse Ujú. y pues cuando están trabajando para otros siempre están pensando en yo esto lo podría hacer mejor, yo esto lo podría hacer por mi cuenta y no tengo que estar pues atendiendo a las demandas de otra persona. Sí. Entonces creo que es algo que se nace, bueno, se nace y también se puede hacer, Y también se hace. también se puede Yo creo hacer, que en el fondo, como emprendedores, cuando tenemos esta inquietud emprendedora, es que algo no está yendo bien dentro de nosotros. Como lo que decías tú, no estamos acordes o encajando en sí. en este mismo patrón de todos, ¿no? De pensamiento de todas las personas, de termino mi carrera, empiezo en un trabajo, voy a ver si hago un plan de carrera dentro de esta empresa X, o de repente dar el paso a opositar. Nosotros tenemos esta inquietud. Ujú. Entonces, o se nace y ya de paso es como, no me quiero meter en eso y Sí. me lanzo directamente a emprender, o como en otros casos, la gente sí que empieza a depender, ¿no? O a crear una estructura de vida económica hacia el mundo, pero empieza a ver que allí no encaja. Y yo creo que es cuando viene ese acto de rebeldía, decir, no, 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 esto a mí no me está valiendo. Sí. Y ahí yo creo que es donde se hacen los Yo creo que emprendedores. sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de que mi padre, por ejemplo, sí que era emprendedor. Entonces, al final, uno, Lo has aunque tu mamado. padre, claro, aunque tu padre o tu familia no te siente en la mesa y te diga, bueno, hijo, esto es lo que se hace en la vida, así es como tienes que hacer las cosas.
al final uno lo va viendo y yo creo que eso se queda, ¿no? Sí, Y por eso es más fácil a lo mejor dar el paso y saltar el miedo a hacer algo, aunque el ujú, miedo sigue estando, ¿sabes? sí, No es que yo cuando monté la primera clínica no tuviera miedo, porque me acuerdo que la primera semana, bueno, la semana antes de arrancar, yo estaba que directamente no podía dormir. claro, esos Entonces, nervios esos de... nervios siguen estando. Lo que pasa Sí, es que obviamente, pues bueno, uno al final se lanza y salta todas las barreras. sí. Va cogiendo destreza también, ¿no? Con el Sí, tiempo, con montar una, montar otra sí. y tal. O sea, yo también he montado, es verdad que mi carrera dentro del emprendimiento lleva tal vez menos, yo llevo apenas 8 o 9 años Ujú. como emprendedora, como nombrándome emprendedora, porque yo sí que también he buscado la parte de la seguridad. Sí, Una primera parte por crianza, por educación, por cómo venía, porque yo vengo de una familia que al final la seguridad se agarra mucho, mi familia, la gran mayoría son funcionarios, sí. entonces la Claro, romper con seguridad, eso es difícil. romper con eso es difícil. Romper con esa mentalidad con la que ya naces. Sí, 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 sí. Y aunque yo he trabajado para empresas privadas, pero al Ujú. final siempre intentas mantener esa estructura, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona inquieta, siempre he sido una persona súper inquieta y no, y era como que de cara a lo mejor a mi familia y tal, entonces como es un poco inconformista, y digo, pues hasta que un Es que día el digo, pues sí, inconformista es el que soy inconformista, no me desarrolla apetece ideas. estar así en esa guerrea. Mm. Y esa, como dices tú, nunca me han sentado. Luego con el tiempo he tenido que sentarles yo y explicarles por qué eso me llenaba, por qué yo daba esos Sí. pasos, por qué era para mí que tenía que romper con ese patrón de siempre estar haciendo lo mismo, ¿no? Ujú. Y, pero yo creo que es fantástico porque el emprendedor cuando tiene esa inquietud va rompiendo una barrera y Sí. otra y el crecimiento es brutal. Sí, yo diría que la barrera principal que tienes que romper es el miedo. El miedo, ¿no? Esa es la barrera número uno. Miedo porque al final, bueno, yo dentro de uno de los proyectos que hice era mentorizar a gente que quería emprender, sobre todo negocios locales, que ese es mi expertise. Sí. ¿Quieres saber un negocio local? Ahí es donde tengo todo el conocimiento por haber abierto varias clínicas. Ujú. Y lo que me daba cuenta era que sobre todo es el miedo. Miedo a, y la cabeza le empezaba a dar mil vueltas de todas las cosas que les podían pasar Antes de tiempo, antes antes de de que hubiera tiempo. pasado. Y yo les decía, digo, pero, digo, tiempo al tiempo. Digo, lo bueno que tienes es que tú tienes tiempo para ir saltando todas las pequeñas barreras que tengas. Sí. No te pongas freno. Es decir, si tú ahora mismo tu cabeza la orientas y le está enfocada a todos los problemas que pueden pasar, Ujú. tu cabeza no está enfocada a qué es lo que tienes que hacer o los pasos que tienes que hacer para que eso funcione. Claro. Entonces, eso es lo que más me he encontrado con la gente. Y en cuanto quitas el miedo, sí he conocido otras personas que sí se han lanzado Ujú. y si la actitud es la correcta, cada piedrecita que podía pasar en el camino que esa otra persona estaba pensando, Sí. la saltaban. La saltaban, la solucionaban y pues bueno, por eso digo, yo creo que quitando el miedo o salvándolo, todo lo que viene detrás ya es, pues bueno, experiencia buena. Digamos experiencia. Puede salir bien o mal, pero por Sí. lo menos es experiencia. Sí, 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 un crecimiento. Yo te iba a preguntar, yo creo que ahí tal vez, exceptuando el miedo, ¿cuál crees que es la parte más difícil a la hora de emprender? O quitando el miedo. Sí, A ver, lo estuvimos hablando antes también, que sí que es cierto que una sociedad en la cual eh, la gente está deseando, con perdón por la gente que lo haga, que no es que diga que está bien o está mal, cada uno escoge su camino, sí. pero cuando tienes toda una sociedad que está deseando ser funcionaria, la realidad es que es difícil que alguien quiera emprender, porque eso no está. ¿Sabes? Luego te vas a otras sociedades, como puede ser, por ejemplo, la americana, Sí, y en la americana allí todo el mundo está deseando emprender, y el que le va bien, la gente es como, oye, ¿cómo has conseguido esto que te quiero copiar? mm, Y sin embargo aquí es, que te va bien, has tenido suerte. Y tú dices suerte y todo lo que hay detrás, wow. digo, eso no se cuenta.
Esa es un poquito la cosa. La gente que tiene éxito cuando emprende al final no es suerte. Te No das es cuenta que no suerte. es suerte. Sí, o sea, acabas de tocar la pregunta estrella de este podcast. Al final yo es como que no la voy a quitar de todo el podcast porque creo que yo tengo una perspectiva muy particular con el tema de la suerte, Ujú. ¿no? Y entonces lo que empezó a ser una pregunta al aire, al final acabó siendo esa pregunta sale en todos los podcasts para todas las personas, porque se nota como que cada uno tiene una perspectiva distinta de lo que es la suerte en sí y de cómo eso refleja en su vida, ya sea en la parte personal, es parte de desarrollo de crecimiento personal y sobre todo dentro de los negocios, que al final todo influye, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es donde se califica muy bien o se puede ver muy bien los patrones de pensamientos que traemos arraigados, Ujú. ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Tú crees que Sobre la suerte. sobre la suerte? ¿Tú crees que influye a la hora de emprender, A Mario? ver, yo soy un poco bruto, ¿vale? Cuando hablamos de la suerte soy un poquito bruto. En el sentido de, para mí la suerte en los negocios no existe. Estoy O sea, totalmente de no acuerdo. existe. Suerte es cuando no tienes todas las variables o no has estudiado todas las variables, montas algo y te sale bien, para mí eso es suerte. Pero el que da la casualidad que hay unos tipos de personas que casualmente siempre tienen suerte en la vida en los negocios. Mm. Y cuando analizas es porque hacen un estudio previo en condiciones. Es decir, tú quieres abrir una pastelería, Sí, solamente sabes hacer pasteles, vas a la primera tienda, la abres y te va bien, pues para mí eso es suerte. Ahora, el que abre 10 pastelerías y siempre le va bien, para mí no es suerte, porque lo que hay detrás es un estudio de mercado, un buen plan de marketing, una campaña incluso antes de abrir la tienda para precisamente desde que la abra ya estar facturando el primer mes, sí. formación de los trabajadores, que a lo mejor les ha contratado 3 meses antes y les ha estado formando 3 meses antes para que el día que abran vaya todo rodado. Entonces, para mí, desde el punto de vista de los negocios, la suerte no existe. ¿Sabes? Cuanto más conocimiento tienes, te das cuenta que el factor suerte se disminuye o llega a no existir. Bueno, Mala suerte puede ser, ¿eh? Porque yo, puede ser, pues eso, puede ser, perdona, te corto. nada, tranquilo, es que me No, encanta digo, mala suerte escucharte. puede ser, yo qué sé, que montes un negocio y de pronto un coche, lo montes a pie de calle, un coche se salte un stop y se estrelle contra el escaparate y tengas 3 meses sin poder abrir. Vale, Ujú. pero suerte en los negocios creo que no existe. Yo tampoco creo que exista, en realidad yo no creo en la suerte, ni en la mala suerte tampoco. Al final tenemos la tendencia, sobre todo en las culturas latinas, en España también, Ujú. igual que en Brasil, por ejemplo, que es de donde nací, eh, la tendencia que tenemos es de culpar lo que hay fuera. Y cuando no tenemos esta explicación, la echamos la culpa a la suerte o a la mala suerte, ¿eh? Un poco por eludirnos un poco la responsabilidad. Cuando nosotros cogemos como se dice aquí en España, cuando se Por los coge cuernos. el toro por los cuernos y te asumes tu responsabilidad y te haces co-creador de esta responsabilidad, te das cuenta que no se trata de suerte. En el tema de los negocios es curro. Y es mucho curro. Ya sea porque te hayas pensado antes, ya sea porque te has adelantado, ya sea porque tengas una estrategia, una estructura de marketing, pero es curro. Ya sea porque empezaste desde cero, no tenía nada preparado y empezaste a poner, pero es curro. Ya sea porque de repente la variable jugó a tu favor, pero tienes que estar ahí para saber verla y enfocarla, porque es curro. Entonces, al final, para mí, todo se resume a curro. Lo de la mala suerte, por supuesto, hay circunstancias que no controlamos. Claro, cuando lo controlas puede ser mala suerte. Pero yo creo que más que mala suerte es cómo lo llevas eso. ¿Qué es lo que te puede estar enseñando? Porque al final, bueno, a lo mejor yo también aquí soy un poco más especialita, ¿no? Y creo que el universo, pues, coloca las cosas en el sitio cuando tiene que colocar. Y sí, no estamos exentos de que nos pasen malas cosas y cosas que no tocaban en ese momento y que en el momento no lo entendemos, pero a veces nos están librando de algo o nos están poniendo en nuestras narices una determinada enseñanza que no teníamos aprendido, no hubiéramos aprendido o no hubiéramos puesto el enfoque en eso de una manera productiva. Claro, las culturas latinas sobre todo tienen la tendencia, en mi opinión, y aquí es totalmente mi humilde opinión, no, la gente no tiene por qué pensar así, por supuesto,
en que eludir ese mirar a lo que está ocurriendo de verdad, es como que lo vamos apartando, siempre vamos apartando, ¿sabes? Porque a veces es duro también decir, no, es que yo puedo cambiar eso. Nos gusta mucho, tenemos mucha tendencia al victimismo, Es que puede ser la salida rápida. La salida más rápida. No aceptar que puedas haber tenido un problema o un fallo, sino que el fallo viene de fuera. Claro. Y bueno, lo vemos incluso en la política. Bueno, sin esto querer ya, tocar ese sí. tema, pero siempre que pasa algo mal, Sí. siempre viene de fuera. Sí, siempre viene Nunca fuera. ha pasado dentro de ese país. Nada. Y lo vemos en todo, no es que sea es España, sino que en todos hacen lo mismo. Sí. Yo creo que al final lo que decías tú del tema de la suerte y de que el tema de emprender, nosotros tenemos una tendencia a poco emprender aquí. Yo soy de las personas que piensa, Mario, que al final esa cultura del emprendedor no se nos fomenta. Yo creo que es una cosa de base, de educación, ¿sabes? Es una cosa que tiene que cambiar en las bases, porque todavía seguimos muy atrás. Seguimos estudiando en los colegios con los niños que nacen con un móvil debajo del brazo, cosas con la misma estructura de enseñanza de hace 200, 300 años atrás. Entonces, claro, eso no tiene como cambiar. Nosotros veníamos de una estructura de una educación de sistema industrial donde antiguamente ahí, se necesitaba ahí yo diría una cosa. eso. Pero ahora... Claro, pero yo diría una cosa. Los padres también pueden hacer mucho. Vale que 8 horas al día, durante 5 días a la semana, los niños se les deja en un colegio donde puedes tener suerte, por ahí colegios más orientados de una forma, más orientados de otra, o puede que no, pero luego si te molestas en casa en empezar a enseñar cosas o complementar lo que se enseña en el colegio, ahí está. Eso, pero ahí yo cuando digo que es un problema de base, no pasando la responsabilidad de eso al colegio en sí, ¿no? a la educación en sí, pero sí que es cierto que si los padres tampoco tienen esta inquietud, exacto, lo que van a traspasar a sus hijos es lo contrario. Estudia, haz carrera y... Si quieres ser algo en la vida, hijo... Y ojo, que no está mal, ¿eh? Está muy bien. Es decir, me refiero, para mí la educación es una forma de transgredir barreras. ¿Sabes? Si naces en una familia con pocos recursos y tienes la opción de que uno de tus hijos estudie y consiga unos puestos interesantes, ya estás saliendo de la estructura que tienen familiar. Entonces me parece algo muy bueno que la educación permita eso, pero sí que este tema se queda corta. Lo que dices tú, se queda corta, le falta para mi gusto un toque más de conocimientos financieros básicos. Sí. No hace falta ser un erudito, pero conocimientos financieros básicos. Y luego incluso conocimientos de qué es un emprendedor, porque siempre les tildan de que son unos estafadores, claro, cuando les van bien. Claro. Cuando les van mal es, no, te lo dije. Te dije que te ibas a confundir, te dije que no hicieras esto y mira, y ahora tienes una deuda de 10 años a pagar. Sí. Entonces... Y cuando le va bien es que este tío, fíjate qué suerte ha tenido y ahora es que ya no está mirando por encima o cosas así. Entonces, bueno, pues para mi gusto sí que estaría bien tener eso, esas dos ramas, de un poquito más de la parte financiera y por supuesto algo que cambie la visión de los emprendedores. Porque realmente estás solo luchando luchando para conseguir clientes, peleando para que los trabajadores estén a gusto dentro de la guerra que hay comercial y luego encima, que no se dice, luchando contra el gobierno, el sistema, porque es que es impuestos por todos lados. A nosotros como emprendedores nos favorecen muy poco, muy poco a la hora de empezar. Ahora el autónomo, ¿qué? Cuando lo han empeorado aún más. Cuando te metes a hacer los trabajos legales y demás y te metes como autónomo, que es lo que cuando la mayoría empieza, se hace autónomo, pues claro, ¿qué dices tú? Son leches por todas partes. Entonces, claro, es normal que la gente se desanime también a la hora. Y luego no lo hemos dicho, pero tú quieres empezar un negocio y ya no es que tengas 3 frentes abiertos. De lo que hemos dicho, de conseguir clientes,
mimar a los trabajadores y pelear por el tema de impuestos, Sí, sino que tienes el cuarto frente, que se me acaba de ir. el personal. Yo siempre pienso que es el personal, que es el de todas las creencias que uno Sí, trae y que al final son las barreras, las primeras barreras con las que te encuentras sí. siempre y que las tienes que ir rompiendo Mm. al final. Y con cada paso que vas dando en las etapas que vas creando de tu emprendimiento, el hecho de ser emprendedor, pasar a ser autónomo, de autónomo pasas a ser un empresario, Mm. son cosas muy distintas, ¿no? Sí. Entonces, y cada uno es una etapa muy bonita, pero también tiene sus puntos en contra, que a veces la propia creencia que uno trae te La pone limita, esa barrera y te limita, la limita. ¿sabes? Es que de hecho, por ejemplo, cada vez que yo ahora me estoy dando cuenta que hablas con gente que ha hecho másters Sí, y lo primero que hacen es trabajar el mindset de las personas, sí, para trabajar precisamente las creencias. Y en muchos programas de mentorización y en programas donde hay por internet un montón, sí, cada vez están implementando más que las primeras partes del programa de ¿quieres emprender tu empresa con nosotros? Venga, te sí, ayudamos. Pues las primeras partes son siempre orientadas a qué mindset tienes y qué mindset tienes que tener para sí. que antes de arrancar a Arrancar ponerte nada, al mirar, aunque sea el marketing o la idea, que seas capaz de hacer que eso funcione. claro. Porque esa es la gran diferencia Sí, sí, entre una sí. persona que se encuentra un granito de arena y hace una montaña y el que se lo encuentra, lo quita y continúa. Mentalidad, Esa es la mentalidad, mentalidad. la actitud. Cuando ya das el paso a estar dentro del mundo emprendedor, esa mentalidad, ¿tú crees que ya empieza a dar pasos al cambio? Para mí es fundamental de base, debería Yo intrínseca, creo, pero fíjate, sabemos que muchas veces no. para mí lo más importante es qué actitud tenga esa persona. Ujú. Porque la actitud es lo que va a hacer que si partía con un sistema de creencias que podían ser limitantes, si la actitud es correcta, esas creencias al final las termina cambiando con Sí, su actitud. sí, Y sí, creo que sí, eso es lo más importante cuando emprendes, la actitud la que tú actitud. tengas ante el negocio, ante la idea, ante todo. Qué guay. El podcast de Emprender Afina, Mario, viene un poco también a ser un punto de inspiración de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, de cierta forma, es un poco nuestro granito de arena a que la gente realmente vea lo bonito que es emprender, que es un camino pues que das pasos y que tiene sí ciertas dificultades, ciertos riesgos, que no es todo lindo, maravilloso, que sí que tienes tus momentos que son complicados y que son duros como emprendedor, pero que al final el crecimiento personal que tienes y que llevas es brutal. Es brutal. Que al final no tenemos que sentirnos siempre solos al emprender. Exacto. Que para mí, por ejemplo, es un preguntón. Es que yo me encontré en la situación de sentirme sola al emprender. Sí. No solo porque yo haya emprendido sola o haya emprendido con un socio, pero el propio hecho de ser emprendedora, te sientes sola un poco ante la sociedad, ante la familia, ante ¿no? Que por el un lado mundo de puede fuera. ser bueno, ¿sabes? Para mi gusto, por un lado es bueno, pero por otro, hoy en día cada vez hay más mentores. Mentores que estarían encantados de poder, además mentores especializados por cada sector. Claro, O sea, yo estuve metido, lo que pasa que bueno, al final por X lo dejé, pero estuve metido en uno que era mentores para negocios locales. sí. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Cada vez que pasa está delicado. Pues eso, mentores para negocios locales. Y dentro del camino creo que, fíjate, bajo mi punto de vista, creo que es mejor emprender solo, pero creo que es bueno emprender acompañado. Acompañado por mentores, y no hablamos de que mentores cobren, porque normalmente el mentor muchas veces no cobra. Es una persona que tiene su puesto de trabajo, que le va bien en su empresa y que decide ayudar de forma altruista a esa persona. Yo he hecho eso en un par de ocasiones y te puedo decir que es gratificante cuando ves que esa persona empieza a dar pasos correctos y empieza a irle bien. Claro. O sea, me ponen casi los pelos de punta. Sí, 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 sí. Y es súper gratificante. Y es eso, que es mejor siempre con alguien al lado que te pueda enseñar
el camino correcto. Sí, alguien que te puedes echar una mano, ¿no? Que te puedes coger de la mano y decir, tío, me parece guay lo que estás haciendo, pero oye, ¿qué tal si le das una vuelta aquí? Porque muchas veces nos falta eso. Sí, Muchos empezamos y nos damos leches porque, claro, yo siempre digo, es maravilloso cuando tú estás enamorado de tu proyecto, pero Sí. cuando te encariñas demasiado, hay veces que te bloqueas. necesitas a alguien de fuera. Claro, necesitas otra perspectiva, Claro. porque te bloqueas, estás tan enamorado de eso, que al final te bloqueas y no ves dónde está el fallo. Y Exacto. cuando hay una perspectiva externa, dices, ostras, pues no me ha dado No, esta no, vuelta. y ayuda mucho. Y bueno, yo cuando me refiero que prefiero emprender solo, no me refiero a que el camino, obviamente el camino es un camino solo, es más difícil, pero Sí. me refiero sobre todo por tema de socios. Sí, Porque la gente, yo me doy cuenta, la gente que nunca ha emprendido siempre está deseando emprender con alguien. sí, Y creo que es un poco error, porque al final, cuando ese negocio sale, pocas empresas he visto que no tengan problemas entre socios. Yo los he tenido. Esto es como una pareja al Entonces, final. claro, entonces por eso Es digo como- que yo casi se preferiría asemeja emprender mucho. solo, pero acompañado de alguien que conozca ese sector. Claro, y que también tenga una mente muy abierta o muy amplia en ese aspecto también. Es maravilloso poder emprender con socios, Sí, pero es muy bonito, al final pero existen termina muchas chirriando. diferencias y Yo no he hay visto una veces sola que es empresa muy que no tengan pequeñas riñas entre socios. difícil. Sí, Y empresas, también he visto empresas grandes que hay socios que ni están por la empresa y los otros socios están cabreados Claro. con él, pero ¿cómo le echas? claro, porque hay gente que Claro, al llega final momentos que ya- llega a modo inversor con la pasta, otros curran más, este se Claro, relaja. claro. Claro, hay otras situaciones. Exacto. Si tuvieras que recomendar algo a ese nivel, ¿recomendarías que emprendieran solos? A ver, obviamente depende qué tipo de negocio, ¿sabes? Porque hay negocios más sencillos, ¿Sí? negocios más complicados y negocios, ¿sabes? Que necesitas sí o sí diferentes fuentes de conocimiento. Sí. Entonces, yo, cuando hablamos de emprender negocios a nivel local o negocios que puedes empezar casi tú solo, Sí. emprendelo solo. Si no, Mejor que no acompañado. tienes la necesidad de Claro. depender de alguien para Exacto. arrancar Emprende solo. o para crecer, Emprende solo y lo que te falte de conocimiento lo compras. Contratas a de una hoy- persona que la pagas, pero los clientes, que es al final lo más importante de casi cualquier negocio, por no decir de todos, los tienes tú. Y si un conocimiento o una cosa que tú necesitas sí o sí te falla, Sí. pues coges a otra persona o a otra empresa, la llamas, la descuelgas el Oye, teléfono, ¿me puedes...? la cambias, pero tus clientes siguen siendo tuyos. Ahora, tú cuando te has juntado con un socio, que él aporta un conocimiento, tú aportas otro, y el día de mañana os queréis separar. ¿Quién ¿Por se dónde queda? rompes la tarta de los clientes? Por eso para mí es tan importante con quién emprendes y cómo lo haces. Me siento súper identificada, 100% identificada, porque yo también he vivido esa situación. Entonces, claro, son detalles que al emprender de primeras no lo llevas en cuenta, Sí. porque es eso, ¿no? Estamos como en una pareja que estamos construyendo todo el sueño de ambos, ¿no? Todo junto, todo bonito, todo maravilloso, estamos construyendo, pero en el momento que algo ya deja de cuadrar y tal, y algo no es que salga mal, pero es lo que dices tú, si en algún momento eso ya no cuaja, Claro, no ¿cómo? siempre tiene que salir mal, pero es que hay veces que, ¿cómo se reparte? claro, imagínate, un socio está trabajando, otro socio le sea una pareja, se tiene que cambiar de ciudad y el negocio es un negocio local. Claro, es que no todo tiene que ser en plan mal, sino que pueden darse circunstancias en la vida Circunstancias que en las cambias, cuales tienes que que separar. decides, ¿no? Cambiar un poquito Entonces, el por rumbo. eso depende de qué tipo de negocio. Claro. ¿Tú crees que el camino del emprendimiento, ahora que ya estamos en una era muy digital y tal, y que todo está yendo como en ese rumbo, ¿tú crees que el futuro está ahí, en el mundo digital?
¿Tú Mi crees opinión que...? real. Sí, sí, total. A ver, te lo habla una persona que ha estudiado dirección comercial. Eso es mundo puramente físico, ¿vale? La realidad es que no. Creo, sinceramente, aquí me mojo, que es un completo error pensar en que el mundo digital es exclusivamente lo más importante. Pongo ejemplos, me refiero. ¿Sabes? Guay. Bajo mi punto de vista, al final, todo lo físico quiere estar en digital. Sí. Y te das cuenta de todo lo digital quiere estar... A ver, chan. Chan, chan, chan. Vale, pues eso. Madre Estamos mía. en tensión. Espera que Oye, se si van a quieres, caer lo las podemos cámaras. cambiar para Nah, no pasa nada. otro hueco. Entonces, bueno, pues lo que Hemos decía, oído del sol y mira cómo nos busca. sí, nos busca. Que para mí el mundo, ¿sabes? Todo el mundo físico quiere estar en digital. Mm. Y todo el mundo digital, o todos los grandes negocios que se han emprendido a nivel digital, siempre necesitan una rama física. ¿Sabes? Te puedo comentar el ejemplo más famoso que lo vi el otro día. Hawkers ya ha sacado una tienda física. Sí. Tienda Animal, una tienda que se montó exclusivamente online, ahora tiene tiendas físicas. Muchas. Yo he inaugurado muchas de ellas Muchas. aquí en Madrid. Entonces, te das cuenta de que no todo es digital, pero tampoco todo es físico. Entonces, un punto intermedio es, bueno, yo puedo incluso hablar del mundo inmobiliario, de empresas que se montaron exclusivamente digitales Sí. y ahora tienen comerciales. Tienen comerciales a pie de calle, cosa que su modelo de negocio inicial no incluían comerciales, pero se han dado cuenta que facturan más teniendo parte offline, parte física. Entonces, Sí. para mi gusto, enfocar una estrategia exclusivamente digital a corto plazo me parece un éxito. A largo plazo creo que estás perdiendo muchas oportunidades de ventas si te centras exclusivamente en el digital y no tocas también algo físico. Sí. Yo creo que Esa es mi experiencia. ha abierto un campo muy bueno el salto a la digitalización, el mundo digital en Pero ¿cómo sí. te digitalizas? Claro. Porque ahora están saliendo publicidades de monta tu página web. ¿Y para qué quieres una página web? Si no hay una campaña detrás, como no hay una estrategia, para mi gusto es, como no hay una estrategia detrás, no saltes, o al mundo físico o al mundo digital, no saltes, porque te vas a estar gastando dinero. Claro, te vas a hostiar. Sí. Pero bueno, evidenciando esto, vamos a partir de la base de que sí, que la persona ya tiene un poco una idea clara de lo que quiere, que al final ya ha estructurado un poco lo que quiere, que no es simplemente, ay, quiero montar algo, me gustaría hacer algo con mi vida. No, que no sea eso. Yo arrancar en la parte digital lo veo brutal. Yo veo que o sea, me refiero a montar un negocio y arrancar de forma digital, veo que es un coste, como dices, muy bajo y resultados muy rápidos. Si lo haces bien y consigues dar con el clavo, que es el tema. Pero luego una vez que tu empresa ya empieza a crecer y tal, es que lo estamos viendo. Todas las empresas grandes quieren mundo físico. Sí. Y todas las empresas que al final son pues las chiquititas, las de barrio, las que están siempre en el offline, que el mundo digital ya es tan nuevo para ellos que les abruma. Yo he visto ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo veo que hay que centrarse, ¿sabes? Al final los recursos de cualquier empresa son finitos. Entonces, céntrate en lo que está funcionando. Quiere decir, si tienes un negocio a nivel local, que es que me enteré de un negocio que lo hacía brutal. Era una pastelería o una panadería que se decidió meterse, no sé si esto se puede considerar mundo digital o no, para mí es mundo digital. Claro, una pastelería, ¿cómo vendes más? ¿Qué te pones? ¿A montar una web? ¿A hacer que la gente compre por la...? Al final puede ser un lío. ¿Qué hicieron? Claro. Grupos de WhatsApp con todos o no sé si era Telegram, con toda la gente de los colegios de al lado, y en la hora del recreo la gente les mandaba un WhatsApp y les preparaban los bocadillos. Entonces eso, no, dime tú, pero para mí eso es un mundo digital. Hombre, metido al mundo físico. Claro, es una integración. Entonces, al final, por eso digo, tú estás aprovechando las herramientas que el mundo digital te está dando. Entonces yo me encontré con ese. De ti. Es como, por ejemplo, el tema del Instagram. Instagram empezó siendo una red social que al final lo que promovía era el lifestyle. La gente que se hacía los fotitos, los selfies y tal. A día de hoy, Instagram se convirtió en una herramienta, incluso para los negocios. Sí, claro. Entonces, al final, dependiendo de cómo lo enfoques, es un gran escaparate. Sí, claro. Para que te dé visibilidad. Entonces, al final, una tienda que sea, por muy chiquitita que sea,
tener un Instagram le Tener ayuda. un Instagram, por ejemplo, es... Y más hoy en día. Y más Hoy en día que una persona casi antes de comprar te mira primero las opiniones en Google Maps, Sí, después se mete a tu Instagram para ver tus productos y si ya le gusta, va a tu tienda. sí, Entonces siempre hay como un mapa del proceso de compra de los clientes. Entonces Sí. tener presencia digital lo veo interesante, pero hay gente que es como quiero estar en todos lados. sí. Céntrate, Creo que es céntrate porque los enfocarse. recursos son finitos. Claro. Tienes que ver qué es lo que te resulta a ti. Claro, porque al final el estar en todas partes te consume mucho tiempo Y no empujas en y no nada. empujas a nada. Entonces, al final, yo creo que hay que hacer esta conexión aprovechando esas herramientas, Claro. ¿no? Que ya no podemos todavía seguir en la parte de contando los billetes a mano con la calculadora. O sea, todo tiene que ir informatizándose, digitalizándose y aprovechando todas esas herramientas que se nos permite hacer cosas, Y optimizándolas. pero diría yo. optimizándolas Porque también. ya te digo, hay mucha gente que es como, no, quiero tener una página web. Digo, y yo les pregunto, digo, ¿cuál es tu objetivo? No, para que la gente vea los productos. Pero es que una página web, como yo he llegado a decir, digo, para mí una página web es como si decides montar un negocio en una calle sin salida al final del todo de la calle. No vas a tener tráfico por tener una página web, que es No. lo que te interesa. Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer de estrategia para conseguir visitas y conseguir conversiones? Porque al final en negocios tu objetivo es vender. Claro. Entonces, yo siempre he dicho eso. Los negocios que son puramente digitales, Sí, ya sean una tienda online, ya sea, ¿no?, toda la parte de e-commerce, que es como que ha sido como un boom en estos últimos 10 años de e-commerce y tal, yo veo estrategias muy interesantes de conversiones, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy especializada en lanzamientos, por ejemplo, que en estos últimos 4 años, sobre todo, se ha visto muy abrumado. Sí. Digamos que prácticamente, no todo el mundo, pero una gran mayoría de la gente que forma parte de ese mundo del marketing digital, ¿no?, se está especializando en lanzamientos. Se está convirtiendo en un boom de la misma estrategia por muchos lados. sí. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay saturación? Es que ahí quien lo tiene que ver es el mercado. Es decir, el cliente final es el que te lo va a decir. Yo no manejo ahora mismo los datos estadísticos de ese sector, pero si de pronto ves que eres un agente digital y ves que todas las conversiones de todas tus campañas de diferentes sectores cada vez facturan menos, es posible que exista una saturación. Y es posible que el cliente final ya esté saturado de que el mismo anuncio, la misma estrategia, con diferentes perfiles o te caras. atacan. Claro. Llega un momento que tú al final dices, oye Pepita, ¿dónde te hiciste? Voy a hablar así un poquito. Sí, perfecto. Oye Pepita, ¿dónde te hiciste las cejas? ¿En tal sitio? Venga, pásame el contacto. Sí. Boca a boca. Sí, pero Porque la gente ya... eso sigue siendo de toda la vida. Eso sigue funcionando y funciona de maravilla. Y es lo que mejor Y funciona. debería... Yo cada vez que preparo una campaña siempre intento orientarla de la misma forma. ¿Conseguimos un lead de forma digital? Vale. Pero ¿qué vamos a hacer para Con ese conseguir lead. que ese lead genere boca a boca? Porque el boca a boca al final es, para mí, es la publicidad más barata que existe y la mejor. Y la más porque fiable. ¿qué te viene? Además, bueno, he hecho llamadas en frío, he hecho de todo, ¿vale? Pues leads, ¿qué te viene? Tienes que hacer la llamada en frío, meterles en caliente hasta que te compren. Sí. Una persona que te viene el boca a boca es que viene que no tienes que hacer nada. Casi le pones el contrato en la mesa, le explicas lo que vas a hacer por ella y te lo firma. Entonces esa es la gran diferencia entre hacer una campaña menos personalizada que la personalización máxima, que es, oye Pepita, vete a este sitio que lo hacen de maravilla. Sí. La gente se queda todavía mucho en la superficie. Yo creo que las estrategias de ventas son las brutales, a mí me encantan. Sí. Las de marketing también. Pero mucha gente se queda en la superficie. Están todavía mirando todo lo que está en la superficie y lo que es el mogollón que solamente pasa. Es como montas una tienda, ya sea física o online. Todo el mundo pasa por el escaparate, pero Sí. ¿quién entra ahí? ¿Quién compra? ¿Quién compra ahí? Lo que importa es lo que al final llega Claro. hasta el punto de convertirse en tu cliente, el
que te va a recomendar, el que va a estar satisfecho, ¿no? Siempre se suele decir, ¿no?, que tu mejor recomendación es un cliente satisfecho al Exacto. final, que es lo que ¿Y qué campaña todos haces con eso? buscamos. Porque he Claro. encontrado gente que hace campañas de marketing digitales brutales. Ahora sí que me estaba ahí pasé al límite. miedo, Digo, hay pasé gente que miedo. hace campañas digitales brutales, pero luego no tiene una campaña detrás, ¿sabes?, que sume a la campaña digital. Sí, Y yo digo, como yo le vi un caso en concreto de una persona cercana, que yo le decía, digo, ahora mismo toda tu facturación depende de que la campaña de Facebook vaya bien. Digo, pero ¿qué estrategia tienes en caso de que la campaña de Facebook, imagínate, bueno, ahora que está de moda, bomba nuclear, sí, en los servidores de donde está Facebook, sí. cae Facebook durante un mes entero, ¿tú qué vas a facturar? Digo, no tienes una estrategia detrás para esa gente que ya has convertido conseguir. Digo, no te puedes centrar solamente en vivir de un solo canal De de que entrada de solo clientes. entra. Claro. Es Entonces me he que, encontrado gente que es muy buena, pero que necesitan darle una vuelta, porque si no, bajo mi punto de vista, es un riesgo poner todas tus ventas en un solo canal de entrada. ¿cuáles serían tus imprescindibles, Mario, a la hora de emprender? ¿A qué te refieres? Con imprescindibles. Si tuvieras que poner en una lista, o sea, las cosas imprescindibles a la hora de emprender y tuvieras que poner, primero tienes que tener esto, segundo esto. Sí. A ver, ¿Cuáles primero, serían? antes que la idea, primero es lo que hemos comentado antes. ¿Cuál es tu mindset? ¿Cuáles son tus creencias? Vamos a trabajar un poquito sobre la actitud correcta que tienes que tener. Y en función de eso ya hacemos el paso 2, que es ¿qué idea tienes? Y la idea para mí no es lo importante, ojo. Porque cambia mucho. No, y vamos más allá. El mercado, ¿sabes? La gente piensa que tienes que tener una idea rompedora, tal, no sé qué. A lo mejor coges una cosa que ya existe, le das una mini vuelta, la lanzas al mercado y ya estás vendiendo. O a lo mejor ni tan siquiera eso. Ejemplos de cuántos bares hay que se abren, que no dan nada nuevo y funcionan bien, Funcionan. por poner un ejemplo. Entonces, para mí sería la parte de la persona, la parte de la idea y luego ya arrancar. Muy bien, o sea, fantástico. ¿Tú has tenido algún mentor en todo en este camino de emprendimiento? ¿Tú? No. ¿No? No he tenido ¿Echaste mentor. de menos? A ver, habría sido una enorme ventaja haber tenido a alguien que por lo menos te pueda decir caminos. Mentores como tal no he tenido. Sí que es cierto que al final he sido muy autodidacta. También hice un máster en dirección de empresas y lo que a mí me dio el máster sobre todo, antes yo hacía las cosas por lógica y esperando a ver qué pasaba, y lo que me dio el máster fue tener certezas de que esta idea o esta elección sé que va a salir bien. Sí. ¿Qué porcentaje de bien? No lo sé, pero sé que es el camino correcto. Entonces, no tuve mentor, pero sí el máster me ayudó mucho. Y luego, por ejemplo, cuando monté la primera clínica, que era una franquicia, obviamente me apoyé mucho en una persona que ya tenía en aquel momento 3 o 4 franquicias y sigue abriendo más de la misma marca. Entonces me apoyaba un poquito en esa persona y me reunía con él y yo le escuchaba, pero como una Claro, esponja. así, ¿no? Claro, como una esponja diciendo, absorbiendo "Dame todo lo más". que me iba diciendo, porque además era una persona muy inteligente a nivel de financiero. Qué guay. Yo creo que cuando tenemos los primeros contactos a nivel financiero, a nivel mentalidad emprendedora, pero sobre todo mentalidad de apertura Sí. del sistema financiero, de cómo debería de funcionar las cosas o cuál sería el camino, qué tal, cuando te pegas es como el primer vuelco Sí. más grande y dices, ¿cómo he pasado tanto tiempo sin tener eso entre mis manos? Ya. ¿No te parece? Yo, por ejemplo, dentro de todo el tema de mentalidad, hay un libro, por ejemplo, que me ha gustado mucho y además es un tío español, en vez de ser los típicos americanos, ¿cómo es? Papá rico, padre rico, padre pobre. Esto, Muy buen no. libro. Muy buen libro. O sea, la verdad es que las estructuras al final son muy básicas, son muy parecidas en realidad, Sí. ¿no? De mentalidad. Pero a mí me ha gustado mucho uno
que se llama El Código del Dinero, de Raymond Sansó. Qué bueno, no lo había Y es escuchado. un tío, él es español, es catalán, y me ha gustado muchísimo. O sea, aquello que te puedes coger en cualquier momento de tu vida emprendedora, de tener ahí de mesilla, de cabecera. Sí, sí, de vez en cuando echarle un vistacito, ¿sabes? Me ha gustado mucho ese libro. Porque además, yo creo que la manera que tiene de expresarse, Es correcta. ¿sabes? Sí, es que al final lo que te das cuenta es que todo el conocimiento está ahí. Todo el conocimiento. Sí. Y volvemos a la actitud. Si tú estás pensando en problemas, no vas a pensar tan siquiera en buscar libros como este. Vas a estar pensando en tus problemas. Ahora, ¿quieres emprender? Hostia, no tengo estos conocimientos. Mira, me he encontrado este libro aquí en Amazon. Voy a comprarlo. Y al final va adquiriendo esos conocimientos que le faltan para poder lanzarse. Sí. Sí. Va preparando. Va gestando, va gestando, ¿no? va gestando. germinando esa semilla que se ha plantado él a sí mismo. Y una vez que das el primer paso, es como que ya no quieres volver atrás. No. Es como que, tío, una vez que te lanzas a emprender, es como que ya no ves la vida de la misma manera. Y el volver a estar en el punto anterior de quiero mi seguridad, quiero mi tranquilidad, quiero mi sueldito, mi techo. A ver, si no te ha ido bien, sí. Si no te ha ido bien, puede que digas, ay, es que no tenía que haber metido a funcionar. Porque lo vi una vez. Sí. Pero bueno, si te ha ido bien es que sabes que si no es un negocio va a ser otro. O sea, yo ahora mismo estoy volviendo a arrancar un proyecto en la inmobiliaria. ¿Sí? Que la dejé parada durante un tiempo por otros proyectos y ahora he dicho, venga, volvamos otra vez a la inmobiliaria. Y pues bueno, pues te vuelves a lanzar. Te vuelves a lanzar y al final te lanzas, ya es que te lanzas sin miedo. Claro. Sobre todo si no tienes que poner mucho dinero en juego, ¿vale? Que sea poco dinero. Sí. Porque, por ejemplo, la primera clínica, claro, ya ahí me quedé pelado. Claro. Has hecho inversión. Es que eso era una inversión de coger un local, transformarlo entero, comprar maquinaria, contratar a todo el mundo y arrancar. Entonces hay negocios que obviamente dan más respeto por la inversión inicial y hay otros negocios que puedes lanzarlo sin mucha inversión. A lo mejor que tienes que montar una web, un Instagram y dedicarle tiempo. Yo a la gente que puede montar esos negocios siempre les digo, ¿qué es lo que te frena? Porque el dinero no es. Yo puedo entender que, hostia, si quiero montar esto y me cuesta 100.000 euros la inversión inicial. Vale, te da respeto, pero hay gente que con 3.000 euros puede lanzarse y quieren hacerlo y ves que no lo hacen. Y cambian de trabajo de uno a otro y tú le dices, pero claro, uno que ya está fuera de la cueva es cuando tú le dices, pero ¿no te has dado cuenta que si empiezas a buscar clientes por aquí podrías empezar ya a arrancar? Y vas arrancando a la vez que sigues trabajando, pero ya vas arrancando y cuando llega un momento que tienes más ingresos por tu trabajo fuera de tu empresa que por tu empresa, ya la sueltas y continúas con este proyecto al tiempo. Claro. Encuentro también gente así que les digo, ¿qué os detiene? Yo siempre digo que al final el trabajo fijo, ya en mi concepto, no es que sea un engaño, a ver, pero para mí es un flotador. Es un flotador en el que te agarras y es necesario también para mantener una base, para mantener una situación. Es bueno para coger recorrido, ¿sabes? Y no ir a la locura. Está bien. Claro. Pero al final no deja de ser un flotador. Un flotador que te va a hacer pero que lo veas como un flotador. Pero que si te ves como un flotador. Si te ves eso como el barco que te salvó, claro, ya nada. La mentalidad emprendedora no está. No está. Es más evidente, ¿no? Pero hay gente que está ahí en círculo con el flotador. Y luego hay gente que también les envidio, que están trabajando para alguna empresa y están felices y están encantados. Yo chapo por ellos también. Chapo. Yo pienso que al final la pero mentalidad el que emprendedora... está con ganas de emprender y está, como dices tú, dando círculos, claro, que al final no hace nada y cambia de un trabajo a otro y entre medias tú le dices, sí, a ver, esto no sé si se podría decir, pero
hostia, tienes paro, ¿no? Negocia con tu empresa actual, que te manden al paro y en esos meses que tienes de paro, aprovecha Tío, que te curra, están pagando, entre comillas, el claro, Estado para invierte ahí tu empezar tiempo. a arrancar con tu proyecto. Claro. Y de hecho creo, si no recuerdo mal, que si le presentas un proyecto al, no sé cómo se llama, el tema del paro, Sí. te pueden dar todo el paro de golpe para montar una empresa. Sí, No me sé parece qué, que se qué llama nomenclatura como... tiene. Sí, me parece que se llama algo como que lo puedes... No es formalizar, es... Sí, pedir todo el paro de golpe Sí. para, siempre con un proyecto por debajo, para montar Claro, tienes un que tener negocio. un plan de negocios presentado, Es decir, que las tal y cual. oportunidades están ahí. El que las quiere ver, las ve y las coge, y el que no, pues no las coge, vaya. Claro, claro, no, y yo pienso también que cuando tienes la mentalidad emprendedora, aunque tú seas más conservador y te guste estar más dentro de una seguridad y que bueno, que hay gente que bueno, empieza a escalar dentro de ciertas compañías grandes que te dan ciertas oportunidades, pero también es gracias a ese cambio de mentalidad, porque Sí. si no, pasa como mucha gente que llegas, ya me apunto aquí y aquí me quedo 20, 30... Que oye, que si son felices, encantado de la vida. Pero a mí me da cosa muchas veces encontrarme a gente que quiere emprender. Sí, Pasa. Sí. gracias. Pues me da cosa gente que quiere emprender y que lleva 15 años haciendo lo mismo, trabajando Claro, para otros. y es no, como, y no da el paso, ¿no? Como que se Claro. queda ahí, como que llega a la puerta y se retrocede. Llega a la puerta y retrocede. Sí, a mí también me da un poquito de pena. Bueno, Mario, yo lo que quiero es que nos cuentes chicha. chicha, ¿de qué? Chicha de la buena, que ¿De es qué? de estos temas de los que controlas un montón, porque para mí me parece que es un mundo, yo reconozco que no es el mundo que más controlo, Ajá. pero siempre estoy ahí como muy atenta a estas cositas, ¿no? El mundo de las inversiones, toda esa Sí. parte del mundo inmobiliario, se habla mucho de bienes raíces y tal. Ahora está en auge. Está un poco Yo de no sé si moda, es porque ¿no? yo estoy metido ahí, Sí. pero a mí me bombardean constantemente cursos de cómo invertir en inmuebles, cómo tener libertad financiera, 1000 cursos. Yo no sé si os pasa a todos, pero a mí por lo menos me bombardean una Cuanto barbaridad. más- No sé si es por meterte en la lista, ya los cookies ya te acribillan. Ya te digo, creo que O debe en ser YouTube, eso. si te buscas ahí alguno y ves algún vídeo, tío, ya todo lo que sale va de eso. Claro. Luego siempre. Y Sí. ya después, y ahora encima la publicidad. La publicidad de todo lo demás. Tú el Sí. curso compra no sé qué, algo que va Yo me relacionado planteé con arrancar ello. con un curso y todo, porque dije, jolín, si esta gente que tiene menos experiencia, algunos, otros tienen una experiencia sobradísima, pero yo me encontraba gente y digo, pues es que este no tiene experiencia apenas y está lanzando un curso. Yo me planteé incluso lanzar un curso, porque digo, es que es todo lo que ya sé, digo, pues lo puedes dar a alguien. Pero sí, Poner al pues servicio de los pregúntame demás. lo que quieras. No, yo quiero que tú me cuentes cómo surge eso, ¿no? Toda esta parte de las inversiones inmobiliarias. A ver. ¿Cómo te metes ahí, tío? Porque, vamos a ver, hemos pasado de clínicas, Ya, eso. ¿sabes? De clínicas estéticas. Vi que durante las clínicas también hice varias compras de pisos. A ver, todo empezó, bueno, a ver, por temas familiares, un familiar cercano falleció cuando yo tenía 22 años y pues yo me acuerdo que falleció con 60, no me acuerdo la edad exacta, no sé si eran 66, por ahí, recién jubilado. Y claro, yo miraba así hacia el horizonte y decía, Dios mío, digo, si yo estoy trabajando ahora, digo, y a los 65, Me si es que jubilo. llego, me jubilo y a los 67 me muero, digo, vaya desastre de vida. Claro, Eso lo pensé con 22 años. Y a los 22 años dije, tengo que hacerme un propio plan de jubilación. Fíjate que con 22 años, que estás pensando, la gente está pensando Claro, normalmente no es qué lo fiesta me voy a pegar habitual. el fin de semana. Eso es. Pues con 22 yo dije, tengo que buscar mi propio plan de jubilación. ¿Qué hice en ese momento? Decir, a ver, ¿dónde se puede conseguir esto? Empecé a mirar y dije, vale, digo, la inmobiliaria, digo, es un buen planteamiento. Uy, que se cae. Digo, la inmobiliaria es un buen planteamiento porque te permite eso, te permite tener unos ingresos mensuales. Sí. Y desde entonces me acuerdo que
me puse un objetivo en fecha. Dije, yo para los 30 tengo que poder, si quiero, dejar el trabajo y poder vivir de las rentas. Sí. Y me acuerdo que estuve, pues, en aquel entonces era fácil porque ya estaba trabajando y ganaba un buen sueldo. Y, pues bueno, mi vida era una vida de estudiante, porque todos mis amigos eran estudiantes de universidad, entonces mis gastos mensuales eran prácticamente nulos. Y vivía también con mi madre, Sí. entonces yo ahorraba, mi tasa de ahorro era bastante más alta. Gracias. Mi tasa de ahorro era muy alta y fui ahorrando y según tenía ya un capital, pues compraba una casa con hipoteca. También hay que decir que yo pillé la época buena del alquiler turístico, donde una casa una casa desalquilada por 600 euros o 700, estaba generando 1.800 en turístico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras ahí, tienes ese empuje de dinero y sigues viviendo en casa de tu madre, pues ayuda mucho a seguir ahorrando. Entonces, mi objetivo era ahorrar el máximo, seguir viviendo con mi estilo de vida actual, que era fácil, porque todos eran estudiantes universitarios y íbamos a hacer botellón, ¿vale? Claro, básicamente, claro. Y pues, ¿qué pasa? Que yo fui comprando inmuebles. Y yo seguía trabajando y comprando inmuebles. Yo tenía un sueldo, una cantidad de dinero máxima que podía gastar al mes y el resto era puro ahorro, con ese objetivo. Con el objetivo de decir, a los 30, si dejo todo, al final lo hice a los 33, pero al final a los 33 me acuerdo que dejé todo. Hubo un punto y final, por diversas razones, y ese punto final dije hasta aquí he llegado a mi vida de estar con todas las empresas a la vez trabajando, y bueno, fue cuando me quité de todo. Yo, ojalá hubiera tenido esa mentalidad, como yo te comenté antes de que nosotros empezáramos el podcast. Yo llegué tarde a eso, esa mentalidad emprendedora, yo llegué tarde. De tarde sería llegar a los 80. Ya, pero quiero decir que ojalá me hubiera llegado con 20, tío. Si yo ya tenía inquietud, sí, pero no tenía el empuje, ni tampoco tenía la visión, porque al final es lo que era co-crear lo que repetir patrón, ¿sabes? Co-crear lo que yo venía. Entonces, al final, yo empecé con la mentalidad de sácate tu carrerita, búscate un trabajito, que está muy bien. Pero cuando ya empiezas a tener unos ingresos, en vez de aumentar tu estilo de vida al nivel de ingresos, mantén tu estilo de vida y con ese ahorra para comprar. Sí, pero es que cuando vienes de una cultura donde la escasez es grande, tú gastas. Entonces no creas una mentalidad ahorradora, por mucho que te hayan dicho, oye, ahorra un poquito, pero no, claro, tú gastas. Yo no tenía patrones estables de decir, eso que empiezas, invierte aquí. Ahórralo para invertir. Ahórralo para invertir aquí. ¿Sabes? Esta mentalidad me llegó más tarde, me llegó con otro tipo de crisis. Claro. ¿No? Me llegó en una crisis personal muy grande y, bueno... Que al final es donde se hacen los cambios importantes de la vida. Claro, yo creo que mi momento de decir, no puedo seguir así, fue cuando me divorcié. Claro. Y ahí fue, boom, el cambio brutal en mi vida. Digo, no puedo seguir así. ¿Sabes? Y ahí en ese momento fue cuando me llegó a alguien que sí, que me dijo, oye, tía, ven, te voy a contar una cosita. Y empecé a cambiar las personas. En realidad no era un cambio, en realidad no fue un cambio, pero empecé a relacionarme con otro tipo de personas que tenían otro tipo de mentalidad y eso me fui sintiendo como más acogida, más entendida, ¿no? Y eso fue lo que me fue dando el empuje a dar otros pasos. Y qué importante eso que acabas de decir, porque... Sí. Es decir, si tú te quieres, retomando un poquito con el tema del emprendimiento, si tú quieres emprender, rodéate de gente, si no te atreves a dar el paso, da igual, rodéate de gente que ya lo haya dado. Sí. Métete en esos grupos de personas, porque es que cuando hablas con gente que ya ha emprendido, sales de esas reuniones diciendo, me quiero comer el mundo. Me quiero comer el mundo, porque eso yo lo voy a hacer, me quiero comer el mundo. Sí. Y yo lo he visto, porque en su día nosotros montamos un pequeño grupo de gente que había emprendido y nos reuníamos como una vez al mes para simplemente charlar.
Sí, Nos sentábamos a cenar en un sitio, las 8 o 10 personas, y salías de allí motivadísimo a claro. otro nivel. Entonces, Claro, porque aunque venga uno de ellos que dice, jo, tío, es que mira, estoy con un poco de duda aquí, tal", están los otros 5, 6, 7, pero tío, pero tú qué estás diciendo, tal, es como un sí, empuje muy grande. Relacionando un poco con lo que tú mencionaste al principio, con la mentalidad americana, yo veo eso muy americanizado, también hay que decirlo, ¿vale? sí. Pero los americanos, si te das cuenta, todos los congresos funcionan de las mismas maneras, con súper energía. ¿Por qué allí hay tanto éxito? Porque la gente necesita La ese gente empuje, empuja. que necesita ese empuje, pero son multitudinarios. No, charlas. Esas Las charlas, charlas allí no sé si tú son las haces, multitudinarias. si ya las estás haciendo, las intentas hacer, pero son brutales. Sí, Cuando juntas a gente que ya tiene negocios, da igual el tamaño, pero ya tiene negocios Sí. o ya ha emprendido, el que se mete en ese círculo que quiere emprender, sí, sale motivadísimo simplemente de escuchar las preocupaciones de unos, las preocupaciones de otros, Ostras, ideas, cosas que han salido bien, cosas que han salido mal, sí, porque yo también he perdido dinero. claro. Yo hice una inversión hace años que ahí se ha perdido todo, ¿sabes? Pero bueno, pues aprendes cosas, pero es lo que hay. Sí, yo creo que si hubiera sido más conservadora o si hubiera mantenido la mentalidad que tenía a mis 20 años, no me hubiera ni relanzado, no hubiera vuelto a empezar, no hubiera, ¿sabes? Y por otro lado, me alegro que también me haya llegado cuando me llegó, porque Claro. al final yo creo que me llegó en un momento ya con una madurez tan grande, tan extrema, que yo tenía muy claro lo que yo quería, muy, muy claro lo que yo quería, cosa que a los 20 años no Es lo muy tenía. Es muy difícil, estás ¿Sabes? pensando en otras cosas. Siempre he sido muy madura y siempre he tenido mucha clareza en lo que yo quería, pero creo que lo estaba enfocando, como se suele decir, yo estaba jugando con las herramientas que yo tenía, pero cuando yo di el paso, a partir ya de los 26, 28, a partir de los 28, que yo ya di el paso a tener otras herramientas, que se me abrió un mundo, que yo dije, wow, o sea, no lo cambio por nada, o sea, y siempre. O sea, al final aprendes a asumir riesgos, a contemplarlos desde otra manera, desde otro punto de vista, ¿sabes? Y dices, pues bueno, no ha funcionado esto, pues nada, vamos a ver, ¿qué más? Mi objetivo sigue siendo el mismo, no es una libertad financiera, no es dar un paso a tener una vida un poco mejor, cada uno luego después calcula un poco cuáles son sus necesidades, porque a lo mejor la necesidad de uno es tener 1,5 millones de euros, toca currarlo, y otra, a lo mejor el otro es tener un poco menos, con una estabilidad más de base, ¿no? Pero con una cierta libertad que no sea estar agarrado del flotador, Sí. que todo es lícito al final. Pero sí, yo veo que en mi caso fue un cambio brutal. Y siempre me ha pillado esa curiosidad del tema, de los temas inmobiliarios. Pero eso, por ejemplo, ¿ves? A mí sí que siempre me ha dado un poco más de respeto. Hasta que haces el primero. Hasta que haces el primero, El primero es pues como en todo, el primero es lo que va a marcar el antes y el después. el antes y el después. Eso es lo más importante. Y si haces el primero apoyado de alguien que sabe lo que hace, esa es la gran diferencia. Sí. Hombre, contar con lo que decías tú, jugar con lo que tienes también está genial, porque en tu caso, pues como decías, tú venías con tu familia, te podías apoyar en tu familia, vivías en casa de tus padres, entonces, claro, el montante de ahorro, juntando con esta mentalidad, ese montante de ahorro es mucho más grande, Sí, pero- ¿no? O sea, puedes claro. jugar con ventaja. Claro, ahí tienes que tener en cuenta una cosa. No hace falta tener 200.000 euros para comprar una casa. No, Y es que eso también yo me he dado cuenta con amigos. Dicen, no, es que claro, los que vivimos en Madrid, es que necesitas 200.000 euros para una casa. Digo, no, hay casas por 100.000 euros que el banco te da el 80% por ser tu primera casa y realmente necesitas solamente tener ahorrado 20.000 euros para entrar, 30.000, sí, por ahí. más los impuestos, Sí. 25-30. Redondeando. Digo,
si eres capaz de ahorrar 20.000 euros, tú ya puedes empezar a meterte en casa. Y hay casas que valen, bueno, a día de hoy, hay gente que está comprando casas por 50.000 euros. Que sí, que no las rentas en 800 o 1.000 euros. Claro. Las rentas en 400 o 500, pero hay casas por 50.000 euros en el mercado. Conocí a una persona que compraba, como yo le decía, digo, estás comprando zulitos. Y se especializó en comprar zulos en el centro de Madrid. ¿Sí? Cuando digo zulos son microhabitaciones de ¿Sí? unos 20 metros cuadrados. ¿Sí? Y claro, le valían todas por debajo de 60.000 euros. Las daba un lavado de cara y se las alquilaba como habitaciones a gente que venía a estudiar. Claro. Y el tipo empezó hacía como 8 años, ya tenía, no sé, era 5 o 6 zulitos. Zulitos que le estaban soltando ya en torno a los 500 euros, pues multiplica. Claro. ¿Y qué opinas tú? Yo ya aquí por cotilleo, Ya eso ya es cotilleo puro y duro. ¿Tú qué opinas de la parte de las inversiones inmobiliarias, por ejemplo, en los alquileres turísticos? Como lo que viene a ser una estructura Airbnb, porque ahora, Sí. bien, ¿qué es lo que pasa? Airbnb es una empresa, pero es que Ajá. ahora hay empresas subidas al carro de Airbnb con su propia estructura de negocio. Sí. Te cito una, ¿vale? El tío que empieza a hacer gestiones de casas en alquiler, lo que viene a ser Perfecto. no deja de ser una gestión inmobiliaria al final, Claro. ¿no? Pero solamente especializada en esta Me parece una auténtica plataforma, maravilla. por ejemplo. Me parece una auténtica maravilla. ¿Tú cómo ves como estructura de negocio esto? Me parece una ¿Es auténtica rentable? maravilla. Es súper rentable y me parece una maravilla. ¿Por qué? Te hablo desde el punto de vista que yo he tenido 3 pisos turísticos y los 3 pisos turísticos los gestionaba una empresa, un particular. Sí. Dime tú si no es negocio. Para la empresa te cobra un 20% o el particular que hace ese servicio te cobra un 20% por tú no hacer nada. No haces nada como propietario. Le dejas las llaves y él se encarga de hablar con los huéspedes, de recibirlos, de si pasa algo en la casa estar ahí, de si se retrasa el huésped en la entrada estar ahí para abrirle la puerta, de todo. Y te da a ti todo el dinero menos su comisión. Entonces me parece, sinceramente, bueno, primero me parece una auténtica vergüenza que el gobierno y los gobiernos de casi toda España están prohibiendo el turístico y limitándolo muchísimo, porque hacen que mucha gente particular que tenía opción de ganar más dinero no pueda hacerlo. Sí, pero también... Y luego hay mucha gente que trabajaba detrás de los pisos turísticos, ¿Sí? porque claro, el inversor que dice, es que tiene muchos pisos turísticos, pero es que el inversor está dando empleo. Detrás de ese inversor que tiene 10 pisos turísticos, ¿te crees que el inversor está abriendo a cada huésped que le viene cada fin de semana? No, tiene contratado a una persona, 2 o 3, o tiene contratado a una empresa, que esa empresa a su vez tiene contratada comerciales, tiene contratados gente de limpieza, tiene contratados gente de mantenimiento y luego gente que abre las puertas. Entonces, hay mucho empleo que se genera detrás de eso. Sí. Y sin embargo, está limitado. Sí. Y lo han frenado. Y eso me parece que prohibir algo me parece un error enorme. Yo creo que prohibir no, pero Regúlalo, yo creo que pero no lo prohíbas. Pero es que está prohibido. Prohibir no, pero yo creo que regular sí que es necesario. Porque Pero al fin y al cabo, para todo y cualquier inversor, es mucho más rentable alquilarlo en turístico que alquilarlo claro, en fijo. o no. Pero al final, no. ¿qué es lo que nos obliga? A entrar en una burbuja en donde no existen alquileres. O pero estás creando... para claro, gente a ver, en fijo, por eso porque tienes todo que buscar está un punto lanzado intermedio. Al turístico. Por ejemplo, Madrid estaban regulando más que prohibiendo. Pero era más prohibitivo que regulación lo que estaban haciendo. Te hablo ya desde uno que lo está sufriendo. Sí. Chan, chan, chan. Hay tráfico. Vale, pues en Madrid estaban regulando más que prohibiendo, pero también la regulación que estaban haciendo era prohibición encubierta, básicamente. Porque Sí. Entonces, me parece bien que se regule cuando se va de las manos, pero es que hay muchas comunidades autónomas que han prohibido directamente en favor de los hoteles. En favor de los hoteles. Entonces, ¿qué pasa? Que hay
lo que no se dan cuenta es que hay mucho empleo detrás de esto. Cierran un es poco que la es lo que te puerta. decía, es que el inversor tiene 20 pisos y los pone en turístico porque gana más dinero. Sí, pero a la vez que está ganando más dinero, está dando empleo. Y es que esa es la parte que la gente o los políticos no quieren ver. Claro, yo creo que favorecer las grandes empresas o las grandes masas que tienen mucho dinero para manipular eso no está bien. Yo estoy súper a favor de los inversores, pero también hay mafias detrás de eso y lo sabemos, que vienen los típicos bancos con los guantes blancos que se hacen pasar por inversores y tiene varias inversiones, varias recompras por allí y que al final se acaba llevando mucho y en realidad claro, pero hay que tener... destruyendo un poco la masa de los que sí... Claro, pero ¿sabes lo que pasa con esto? Que es que esto, a mí me parece, bajo mi punto de vista, Sí. Estoy de acuerdo contigo, pero también estoy en desacuerdo contigo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay guantes blancos, sí que es cierto que se hacen operaciones para beneficiar, obviamente, a los bancos y a los fondos de inversión, pero es que luego te das cuenta que hay muchos fondos de inversión, que hay muchos particulares que tienen su dinero metido en un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión le está dando una rentabilidad. Tú vas a tu banco, hablas y le dices a tu banco, oye, ¿en qué fondo de inversión puedo meter mi dinerito? Y muchos de esos fondos, o algunos de ellos, son fondos de inversión que tienen casas y tienen centros comerciales. Entonces, hay que... No todo es negro, no todo es blanco, hay puntos, hay matices. Entonces, yo criminalizar a fondos de inversión no me parece justo, pero tampoco me parece justo ponerles como que son salvadores. Cuando se ponen no, voy a montar esta casa y la alquilo para meter más casas en el mercado. Pues... El gobierno en sí, bueno, ya más que tema gobierno, no entrando en política, pero yo al final pienso que de cierta forma, independiente del color que esté, sí. ¿vale? Siempre terminan favoreciendo a los grandes y los pequeños o los medianos somos al final los que pagamos los grandes patos de los grandes. De siempre. Y ¿sabes? En España específicamente... Y a nosotros siempre somos a lo que nos cuesta todo muchísimo más. Claro, ¿y sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que no salimos a la calle. No. Yo miro en Francia, que en Francia cada vez que el gobierno hace algo, la gente sale a la calle. Aquí nos tienen tan manipulados desde los medios de comunicación que aquí nadie sale a la calle. Y lo que deberíamos hacer sería entender que tenemos fuerza colectiva y cada vez que nos metan la mano en los impuestos, que es vergonzoso, o en cualquier otra cosa, por mucho que no lo vendan, que es para lo típico, de sanidad, educación, cuando te pones a mirarlo, realmente no es para eso. No está ahí. No es para eso. No está ahí. Es para el rescate de algo. Claro, no es para eso. No es para el rescate de algo, entonces, la inversión de no sé qué. Cada vez que nos hagan algo así, deberíamos salir a todos a la calle y bloquear sinceramente la calle para evitar que hagan con nosotros lo que quieran. Sí. Ese es mi punto de vista, ojo, que es un poquito radical, pero es que estás viendo tantas injusticias una vez que sales del cascarón, sí, que al final estás en este estado. Pero es que son injusticias tras injusticias. Si te das cuenta de siempre pagamos nosotros. Que hay un problema con no sé quién, no te preocupes. Que al final, quien lo va a pagar siempre somos los mismos, somos nosotros. Somos nosotros. Los que estamos a pie de calle. A pie de calle. Sí, siempre. Yo creo que nos hemos vuelto, no es que nos volvamos conformistas. Nos han vuelto conformistas. Pero nos han vuelto un poco conformistas en ese aspecto. Y hay una manipulación a través de los medios que es increíble. Según vas sacando la cabeza y la vas viendo, te das cuenta que ya no hay diversidad de opiniones. Hay una opinión general, en los temas importantes hay una opinión general y todas las cadenas dan la misma opinión. Y dices, madre mía, ¿dónde estamos metidos? Ya no es solo es la difusión. Sí. Ya es una opinión y luego a difundir y ya está. Y te das cuenta que en ciertas opiniones o ciertos patrones que tienen que cumplir, te das cuenta que da igual el partido político. Ya. Todos dicen lo mismo. Y yo me empecé a dar cuenta de eso a raíz de la pandemia y dije,
menudo circo que está montado ahora mismo. Total. Y las cosas importantes, ojo, las cosas Sí, sí, importantes, todos tienen que decir lo mismo. O las cosas que les interesan. mejor Claro. dicho. Al final cuentan solamente lo que les interesan que a nosotros llevemos Sí, para sí. casa. Yo es que llevo muchísimo sin ver la tele. Pues Yo no es bien, una cosa mejor. que yo consumo. Ya hace bastante tiempo que no consumo y he notado muchísimo. Vamos a ver, al final consumo la información porque la información está. Pero claro, yo elijo cómo, cuándo y de quién quiero consumir esta información. Entonces, me parece súper bien, hay que estar informado y hay que tener distintas perspectivas, pero si solamente estás en la vitrina de la cajita, malo. No, malo. Pero bueno, ya no es por ser mala, pero ¿qué podemos esperar de ciertos medios de comunicación que su cultura al final es mantener 7, 8 horas de un programa No, y no que te solamente cuenta eso, la prensa sí. rosa? No sé. Es que no solamente eso, tú eres, yo me pongo en el punto de vista del director de un periódico, del director de una cadena de televisión. Yo estoy seguro que más de uno le han dicho o aceptas esto o esto se termina. Bueno, aquí, Estoy seguro. Yo Y te por voy- eso todos son iguales. claro, Es que luego es una después te cuento tras las cámaras, una situación porque ahí sí que es meterse un poquito en terrenos arenosos que tampoco cuenta, pero sí, que se nota mucho. Por ejemplo, en Brasil está habiendo una revolución precisamente por ese tipo de cosas. Pues y es seguro la que en lucha. España no sabemos nada. No sabemos nada. Porque no interesa que salga en ningún medio. Desde hace 4 años, ¿cuántas noticias has recibido de Brasil? 3. Pocas. ¿Y que dura qué? ¿3 segundos? ¿4 segundos? Y bueno, más allá, están habiendo ahora unas noticias sobre unas declaraciones que hizo la de Pfizer sobre las vacunas, que llevo 2 días mirando noticieros de España. En ningún lado lo Ninguno ponen, pero es que ni sale. en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún noticiero europeo. Salen en periódicos secundarios y es muy loco. Es muy loco como A veces lo da que miedo, interesa tío. lo dan y lo que no interesa lo ocultan Lo quitan. completamente. Y da miedo eso. Y Da solo te miedo puedes porque es enterar que dices, por las redes y por seguir a ciertas personas sí, que lo publican. sí, pues sí. Bueno, Mario, ha sido Nada. un placer enorme tenerte en Emprender Afina. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues bueno, podéis buscarme, bueno, WhatsApp no, pero en Instagram, si queréis seguirme en Instagram y alguna duda que tengáis de inmobiliaria o alguna cosa de esas, me podéis mandar un mensaje que en lo que esté en mi mano, pues puedo echar una mano y que es mario.tc, es mi Instagram. Vale, yo Lo lo voy tengo a abierto, dejar. así que sin problema. Claro, lo voy a dejar en las notitas todo, en las tarjetitas pues del Instagram de Mario para si a alguien le ha gustado y tal, pues eso, que le dé a seguir y Pues encantado. que es un encanto. Pues muchísimas gracias, Mario. Yo salgo de aquí mucho más grande de lo que vine. Me alegro mucho. de verdad. Gracias. A vosotros.